Hola, qué gusto poder compartir con ustedes este tiempo del estudio de la palabra del Señor. Es un enorme privilegio el hecho de poder participar junto con ustedes, chicos, de esta actividad, agradeciendo por la oportunidad de poder servirles y viendo cómo el Señor puede, a través de la distancia y a través de estos medios, poder conectarnos de una manera buena y poder trabajar en la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Así que muchas gracias a todos por estar aquí. Y bueno, mi nombre es Milton Ortega, yo soy de la ciudad de Quito, de aquí de Ecuador. Soy pastor de la Iglesia Cristiana Evangélica La Verdad y la Vida, ubicada al norte de Quito, junto con mi hermano David Logacho, quien también es pastor de nuestra iglesia. Estamos sirviendo al Señor ya hace muchos años, también como docente del Instituto Bíblico Misionero Ecuatoriano, y es bueno que podamos estar juntos, participando y conociéndonos. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante. ¿Cuál es uno de estos temas que normalmente a veces son complicados en la vida cristiana? ¿Por qué? Porque hay una cierta responsabilidad. Cuando hablamos de responsabilidad, chicos, hablamos del hecho de lo que yo tengo que hacer en relación a lo que yo tengo o en relación a lo que el Señor me ha otorgado. Si bien es cierto, es bueno recordar que nosotros, cada uno de nosotros, hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, ¿verdad? Y en ese instante nosotros no solamente logramos ser parte de la familia de Dios y ser hijos de Dios, sino también el hecho de que hay una responsabilidad en nosotros. La responsabilidad no solamente de crecer en el Señor, sino también en la responsabilidad de ayudar a crecer a otros. Por eso el tema de nuestro estudio bíblico dice claramente, sé un mentor. Y cuando yo miraba este tema tan importante, no sé un mentor, yo recordaba el hecho mismo de cuántas personas pasaron siendo mentores en mi vida. Muchos de ellos ya partieron a la presencia del Señor y otros continúan. Pero fue interesante que siempre hay dos lugares, dos espacios. El primero, nota que es el hecho de que hay mentores para nosotros. ¿Cuándo? Cuando recién llegamos a Cristo. Y lo segundo es la otra posición, que yo tengo que llegar a ser un mentor para yo poder guiar a otros en la experiencia de la vida cristiana y en relación de lo que Cristo quiere para mi vida. Y eso lo hacemos gracias a que al manual que tenemos nosotros, lo puedes tener, ¿no es cierto?, físicamente, virtualmente, en tu teléfono celular, donde lo tengas. La palabra del Señor es importantísima que tú tengas la palabra del Señor en tu casa, en algún lugar donde puedas tenerlo a la mano. Uno de los mayores problemas, chicos, que enfrentamos en la actualidad es que el creyente actual ha dejado de leer la palabra del Señor. Por eso hay tantos problemas en la vida cristiana. Por eso luchamos con tanto problema en la vida de la gente, los que estamos en liderazgo. ¿Por qué? Porque la gente se descuidó de lo esencial, de asumir toda la enseñanza que alguien les había mencionado en relación a la palabra del Señor. Sus mentores les enseñaron a que avancen en su vida cristiana, pero el problema es que ahora vivimos en un tiempo complicado en cuanto a lo que es la globalización de la información, ¿no es cierto? Y tienes redes sociales, y tienes el internet, y tienes muchas cosas, tienes videojuegos, tienes muchas cosas que son llamativas, que no están mal, ojo, no te digo que esté mal, pero sí puede llegar a ser un problema cuando ocupa parte esencial de nuestra vida y nos aleja, en este caso, de mirar al Señor y de conocerlo más. Como nosotros conocemos al Señor a través de su palabra. Entonces, si nosotros descuidamos la palabra del Señor, ¿cómo vamos a poder lograr comprender lo que el Señor tiene para nuestras vidas? Por eso es importante que usted avance en el estudio de la palabra del Señor. Chicos, deben avanzar. La palabra del Señor no es un libro de información. No, 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 no. La palabra de Dios es un libro de formación. Forma la vida de todo creyente que acudió al Señor en salvación. Y qué lindo es saber de que el Señor
realmente nos muestra el camino correcto. Por eso viene a mi mente cuando Pedro le dice, ¿no? Al Señor, Señor, ¿a dónde iremos? ¿Por qué le dijo esto? Porque unos dijeron, no, nosotros nos vamos. Y el Señor les dice, ¿ustedes también quieren irse? Y Pedro responde, ¿a dónde iremos, Señor? ¿A dónde vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú eres nuestro mentor. Y si Dios es nuestro mentor, por lo tanto, nuestra vida debe ejercitarse, debe ser practicada en el sentido correcto de que nosotros debemos seguir el ejemplo del Señor para ser un mentor. ¿Se entiende? Pues bien, eso es lo que nosotros podemos comprender como el hecho de ser un mentor. Para esto, tenemos una clara enseñanza de alguien que asumió ese rol que les dije al inicio, recuerden, ¿no? El hecho de que él recibió de mentores, de personas que fueron parte en su vida y que luego él llegó a ser un mentor, así como lo que el Señor nos pide a nosotros. ¿Cuál es el objetivo entonces de esta enseñanza? El objetivo es que tú y yo recordemos principios escriturales. No te voy a hablar de otra cosa que no sea principios escriturales que están sostenidos en la palabra del Señor, para que nosotros recordemos estos principios y empecemos nuevamente ¿a qué? A ponerlos en práctica. Bien, para eso te voy a invitar, si tienes allí tu Biblia, sea en el teléfono, celular o allí en tu computador, o si lo tienes acá físicamente, te voy a invitar a que vayamos juntos a la primera carta a Timoteo, el capítulo 4. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, y nuestro estudio se va a concentrar desde el versículo 6 hasta el versículo 16. Y vamos a dividir nuestro estudio en dos puntos principales o esenciales. ¿Qué es lo que vamos a ver dentro de lo que es ser un mentor? Lo primero es las características personales para ser un mentor. Y lo segundo, las características hacia los demás para lograr ser mentor de ellos, personales y hacia los demás, para ser un mentor. Fácil, ¿no es cierto? Lo vamos a recordar muy bien. Entonces, en esta división que hemos hecho para nuestro estudio y que nos quede muy fijo, dentro de ser un mentor, lo primero dijimos características personales. ¿Cómo yo llego a ser un mentor? ¿Qué es lo que me dice la Biblia? ¿Cómo yo puedo realmente ejercitarme y lograr ser un mentor? En el capítulo 4 de primera carta a Timoteo, desde el versículo 6 hasta el versículo 11 vamos a notar estas características personales. Antes de dar lectura, es bueno recordar también que el capítulo 4 de la primera carta a Timoteo, Pablo, que era el mentor de Timoteo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que quería? Pablo quería enfocar en la mente de Timoteo el hecho de cuidarse y de cuidar a la gente de qué, y de cuidar cada aspecto importante de lo que era el hecho de poder llegar a la gente y cuidar a la gente porque en este caso habían falsos maestros que estaban dañando y que querían ser mentores de ellos, pero si ellos tenían una falsa enseñanza, lo que va a producir en ellos, primero es que no van a ser buenos discípulos de un buen mentor y segundo, van a estar alejados totalmente de la enseñanza correcta. Y eso es algo importante. Entonces, aquí Pablo está haciendo una recomendación a Timoteo para que cuide de estos falsos mentores, digámoslo así, para que él pueda poner la enseñanza correcta como un buen mentor. Pero si tú quieres ser un buen mentor y cuidar de una mala enseñanza, de una mala práctica, entonces necesitas tener ciertas características personales y recordarlas. Y ahí entra el versículo 6. Mira lo que dice la palabra del Señor. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Recuerda esta palabra, nutrido. Nutrido con las palabras de fe y de buena doctrina que has seguido. Versículo 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Versículo 8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todos aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos
en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor y analizamos el texto dentro de las características. Lo primero que está diciendo aquí Pablo a Timoteo, recuerda esto, Pablo, mentor de Timoteo, para que Timoteo sea el mentor ¿de quién? De los demás hermanos. Y estos hermanos tienen que seguir esta cadena. Esto es como un discipulado y eso es lo que nosotros debemos hacer. Entonces, en estas características, dice, si esto, dice el versículo 6, enseñas a los hermanos en el contexto de la iglesia, serás que buen ministro de Jesucristo. Vas a ser un obrero correcto, vas a ser un creyente ejemplar. Vas a ser un creyente que va a ser influencer, ¿no es cierto? De otros chicos, pero de las buenas cosas. Vas a ser un buen ministro. Y yo te dije que te acuerdes de una palabra. ¿Te acuerdas cuál era? Nutrido. Bien. Entonces, dice que debe ser nutrido. Entonces, dentro de las primeras características personales para ser un mentor, chicos, es que necesitamos ser bien nutridos. Cuando hablamos de nutrición, hablamos de todas las cosas necesarias para nuestra vida que esté funcionando correctamente, que seas fitness, ¿no es cierto? Tienes que estar en una vida activa. Ahora es muy común, ¿no es cierto? Que te hablan de la nutrición, que cuídate de esto, a las chicas, a los chicos, para que no subas mucho, para que te acomodes esto, para que en la nutrición te veas más joven y cosas como las que te ponen, ¿no es cierto? Y todos hacemos eso para vernos radiantes, así como yo, ¿no? Pues bien, dice que el creyente, si quiere ser un mentor, debe ser o debe estar bien nutrido. ¿Bien nutrido de qué cosas? De dos cosas esenciales que todo creyente debe hacerlo. Lo primero dice, con las palabras de la fe y la buena doctrina que ha seguido. Cuando hablamos de las palabras de la fe, lo que está hablando es todo lo que ejercita la fe. Por la fe hemos sido salvos, pero por fe es el hecho de vivir para Dios. Todo lo que es una vida de fe significa todas las palabras que contienen la escritura y en ellas me sostengo y en ellas creo. Fe es creer, sinónimo. Entonces yo creo que para estar bien nutrido debo vivir una enseñanza o vivir las palabras de fe para estar súper bien con el Señor. Lo primero, dentro de la nutrición. El segundo ingrediente de la nutrición dice aquí que es la buena doctrina que ha seguido. La enseñanza correcta que ha seguido. ¿Ha seguido de quién? De un mentor. En este caso, ¿de quién? De Pablo. Qué maravilloso pensar de que la idea de ser un mentor no solamente es el hecho de poder tener estas características de creer la palabra de Dios, sino que yo debo canalizar de manera correcta el hecho de la enseñanza que yo recibí y poder transmitirla. Me encanta cuando la palabra del Señor dice, no traspases los linderos que pusieron tus padres. La transmisión de una doctrina correcta, ¿sabes cuál es el fruto o el resultado? Es que cuando hay una doctrina sana, la vida de la gente es sana. Pero si la doctrina es mala, la vida de la gente va a ser mala. Por eso vas a ver muchas ocasiones que hay mucha gente con muchos problemas. ¿Por qué? Porque tienen una doctrina equivocada, porque no siguieron enseñando y hubo muchas iglesias que a veces lastimosamente siguieron otras doctrinas dejando la doctrina de su mentor. Cuán importante es mirar, recordar, estar pegado a la palabra del Señor y recordar las palabras de los mentores que hicieron algo esencial en nuestra vida, que fue formarnos para nutrirnos. Primera característica, nutrición. Segunda, versículo 7, desecha. ¿Por qué? Porque siempre en una nutrición tomamos todo lo bueno. Y aquí la analogía que Pablo usa, chicos, es el hecho de que debes dejar, desechar. Esta palabra literalmente significa como sacarse la ropa, si digamos así, ¿no? Hiciste deporte y resulta que cuando hiciste deporte tu ropa estaba todo sudada, todo sucia, ¿no es cierto? Y maloliente. Entonces con eso no te quedas. ¿Qué es lo que haces cuando llegas a casa? Algunos dicen a comer. Bueno, después de comer, después de comer, ¿qué es lo que vas a hacer? Te vas a sacar esa ropa y te vas a bañar. ¿Por qué? Porque necesitas sacarte eso, porque no es correcto, estás maloliente, estás sucio, no estás bien, necesitas sacarte eso, bañarte y ponerte algo nuevo. Y lo pones toda esa ropa ahí en un costado donde tú pones tu ropa sucia.
Desechar es eso, quitarse. Y eso es una acción, chicos, ojo, de la voluntad. Nadie te va a obligar, sino que tú sabes que es necesario porque estás sucio, estás maloliente, no es correcto. Entonces yo debo quitarme y lo sabes. Entonces Pablo lo que está diciendo en esta segunda característica no solamente es nutrición, sino desecha. Quítate, voluntariamente debes entender que debes deshacerte de estas cosas. Desecha las fábulas profanas y de viejas. No estamos hablando aquí solamente de las fábulas que nos contaban y de las viejas. Entonces ves a alguien viejita, ¿no? Y dices, no, porque la palabra del Señor dice, desecha a las viejas. No, chicos, no habla de eso. Habla de dos cosas importantes. De todos esos como cuentos, esas fábulas, ¿no es cierto? Que nosotros hemos leído o que hemos escuchado, ¿no? La fábula normalmente siempre interactúa en el hecho de darle vida ¿a quién? Por lo general a animales, y que el lobo habló con el cerdito y que el cerdito habló con la hormiga y que la hormiga con el elefante y hay una enseñanza. Pero son como un cuento que realmente no siempre se aplica a la vida. Y acá el problema, recuerda lo que te dije al inicio, el mentor quería que cuide de esos mentores que traen cuentos inventados, fábulas. Y no solamente son cuentos, sino son tradiciones de cuentos viejos, de gente vieja que te dice, no, así tiene que hacerlo. ¿Te ha pasado? A veces pasa con los abuelos, ¿cierto? Mi abuelo era colombiano también y él tenía varias cosas, ¿no es cierto? Y cuando yo hacía varias cosas, él me decía que no debía hacer esas cosas, que debo hacer esto, porque antes así hacíamos y te cuenta toda la historia, ¿no? Y vea esto y no sea bobo, me decía, tiene que hacer las cosas bien. Pero muchas cosas valieron, pero otras en cambio no. Pero en la vida cristiana hay mucha gente que va a querer ser mentor tuyo, haciéndote creer cuentos de viejos para que puedas entenderlo, ¿me entiendes? Y eso es lo que hay que desechar. Nutrirte primero dentro de las características. Segundo, desecha esas cosas. ¿Por qué? Porque no viene al caso, no tiene sentido seguirlas. Y dice la palabra del Señor, ejercítate en la piedad. Si hay algo, lo tercero, que debes ejercitarte para ser un mentor en estas características personales, es ejercitarse. ¿Y ejercitarse qué significa? Significa el hecho de tomar decisión y disciplinarse. El hecho de decir, bueno, me voy a ejercitar y dices, desde mañana voy a empezar a comer sano, voy a empezar a hacer deporte, así que me levanto temprano, 6 de la mañana y salgo a correr, ¿no es cierto? Yo también me levanto a veces a las 5:20 para las 6 de la mañana a correr, pero a correr la ventana porque me entra la luz de afuera y no me deja dormir. Yo no soy para correr. Pero te imaginas, te levantas a correr, ¿no es cierto? A las 6 de la mañana y corres y te disciplinas y aunque haga frío y el otro día llovió y dijiste, no, yo me voy a disciplinar y voy a ejercitarme y voy a hacer las cosas bien. Bueno, hay que esforzarse, demanda esfuerzo el ejercicio. Y en la palabra del Señor yo sé que a veces es complicado y puede ser que digas, ay, qué pesado, a veces no comprendo, me canso, no tengo el tiempo. Bueno, porque no estás ejercitando el principio de la piedad. ¿Qué es la piedad? La piedad es andar en la voluntad de Dios todo el tiempo. Buscar al Señor, no solamente piedad significa el respeto que le das al Señor, sino en el respeto que le das al Señor en vivir en su voluntad. ¿Y cómo sé, cómo puedo yo vivir en la voluntad del Señor? De forma clara y precisa, conociendo la palabra del Señor, para que así todas estas características personales tú las vayas haciendo y vayas practicándolas, las vayas ejercitando en la nutrición, en el hecho de desechar, en el hecho de ejercitar. Te va a ayudar muchísimo. Porque dice aquí, hace un ejemplo, mira, versículo 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todos aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera, y esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Lo que está diciendo es que en el ejercicio corporal, el ejercicio físico, poco aprovecha. ¿Por qué solo para este tiempo? ¿Y por qué lo pone así? No porque te está diciendo no hagas ejercicio y quédate jugando allí videojuegos. No, no, no. Lo que está diciendo la palabra del Señor es que en esa época, ¿sabes? Había mucho el auge de los gimnasios. ¿Y cómo pasa ahora también?
Y mucha gente se dedica tanto tiempo en el gimnasio para sacar buenos músculos, tener un buen cuerpo y demanda nutrición, desechar cosas, porque no siempre que vas al gimnasio tienes que comer cualquier cosa y sobre todo que esforzarte, ser disciplinado para ir al gimnasio. ¿Eh? Y esas cosas que te vas a sentir bien de salud, vas a tener más músculos, ¿no es cierto? Vas a tener un mejor cuerpo, una mejor salud. Eso es provechoso para este tiempo, pero la piedad, dice, trasciende lo terrenal, porque la piedad te lleva a entender que va a aplicarse a las cosas celestiales y las cosas celestiales son eternas. ¿Te das cuenta? ¿Cuántas cosas a veces nosotros, por no avanzar nuestra vida cristiana, no hemos desechado y más bien nos hemos revolcado? Yo no sé cómo sea tu vida. Yo no sé cómo realmente hayas estado hasta llegar a este mensaje. Puede ser que te has descuidado y querer ser un mentor significa de que tú seas el ejemplo y puede ser que el diablo o el pecado ya haya tomado ocasión de tu vida y te haya llevado a causar cicatrices difíciles. Es complicado cuando realmente siento que realmente le he fallado al Señor, ¿cierto? Siento la vergüenza del pecado y puede ser que en tu vida estés pasando por situaciones como estas. Chico, yo te animo a que tú puedas tomar la enseñanza del Señor, aplicarla a tu vida, que te nutra realmente, que puedas desechar las cosas que te tienen ahí atado. Empieza a dejarlas, empieza a disciplinarte, a decir, no, no quiero hacerlo, quiero ser distinto, y eso te va a ayudar en tu vida cristiana, porque es la característica de un mentor. Un mentor no puede ser un mentor sin que él mismo haya vivido la experiencia de ser un mentor a través de la enseñanza de la palabra del Señor. Necesitamos gente, chicos, que empiecen a retomar la palabra de Dios, que empiecen a dejar las cosas con las cuales viven atados y proyectarse a vivir una vida en santidad para Cristo, buscando a otros para que avancen, porque somos llamados a ser mentor de otros, pero necesitamos completar estas características personales. Con esto en mente pasamos a la segunda. ¿Cuál era? Era la característica hacia los demás en cuanto a ser un mentor. Mira lo que dice el versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes. ¿En qué debo ser ejemplo? Ahora el creyente debe aprender, el que me ve a mí, ahora debe asumir estas características, que yo también las muestro. Dice aquí claramente, conducta, amor, espíritu en relación del Señor, fe, creerle a Dios y pureza. ¡Ay, qué interesante la pureza! La pureza hacia el Señor significa el hecho de que yo sepa diferenciar entre lo santo y lo no santo, entre lo que realmente Dios se complace y lo que no se complace. Si tú eres creyente, te vas a dar cuenta claramente de lo que dice Santiago, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por lo tanto, la pureza marca el límite entre lo que corresponde en hacer bien las cosas para Dios y en lo que no corresponde. Y tú lo sabes porque el Espíritu Santo que vive en nosotros nos dice y nos pone un freno que no es correcto, pero el pecado que mora en nosotros, ay, 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 cuando lo alimentamos, nos vamos atrás del pecado. Y claro, pecar es rico, pero la consecuencia del pecado va a ser complicado para nuestra vida y muchas de esas consecuencias, a pesar de que el Señor te pueda perdonar, a pesar de que el Señor te diga, hijo, yo te perdono, avanza porque te amo, las consecuencias muchas veces las tenemos que vivir toda la vida. Sí, el Señor te perdona, pero las consecuencias se las vive porque fueron atraídas por un pecado que 1000 veces decimos, ¿por qué lo hice? Tenía que no haberlo hecho y así no sufriría de esto. Entonces, las características hacia los demás son características que vienen sujetas a la persona de Dios en dependencia. Pídele al Señor que te ayude a ¿qué? A tener buena palabra, a tener buena conducta, a tener amor, a tener un espíritu que busca al Señor, a creerle a Dios en fe y estar en pureza. Y eso debes aplicarlo para ser un mentor. Mira lo que le dice el mentor de Timoteo, Pablo. Entre tanto que voy, ojo, dice aquí, ocúpate.
otras características. No solamente es el hecho de ser ejemplo hacia los demás, estamos ya ahora, ¿no es cierto? Lo segundo aquí, el ocuparse. Para ser ejemplo de los demás debo ocuparme, debo prepararme. ¿Ocúpate en qué? ¿En qué me tengo que ocupar? Querido mentor Pablo, le dice Timoteo. Le dice aquí, ocúpate en la lectura, subráyalo. En la lectura, la exhortación y la enseñanza. Tienes que ser ejemplo en las características hacia los demás. Pero lo segundo, tienes que ocuparte en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate en acudir a la palabra del Señor. Ocúpate en buscar las cosas que le pertenecen a la piedad. Significaba vivir en la voluntad de Dios. Esa es la forma más increíble y maravillosa para poder ocuparnos. ¿Cuál es el problema? Que nos ocupamos en otras cosas, como te había dicho, ¿no? En la Play, en los juegos, en línea, en los chats, en las redes sociales. No está mal, vuelvo a repetir, chicos, no está mal. El problema es que eso maneje el control de tu vida y te aleje de lo principal que es vivir para Cristo. Algo que yo siempre he dicho a mis chicos del Instituto Bíblico y a los chicos de nuestra iglesia es, chico, que lo último que te falte de conocer de Dios sea su rostro, pero que todas sus características, todo su amor, toda su bondad, lo conociste a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Y yo quiero, y ese es mi anhelo, por eso lo digo, porque yo quiero y quiero estudiar y saber lo que Dios tiene para mi vida, conocerlo a Él. Cosa que cuando yo termine mis días acá y parta a su presencia, lo único que me falte de conocerse a su rostro y que le diga, Señor, te conozco. Ahora, físicamente, ahora puedo ver tu rostro, pero tu corazón, tu amor, tu personalidad ya la conocí. ¿En dónde? A través de la palabra. Entonces, lo segundo, dentro de ser un mentor hacia los demás, en esta característica, dice aquí, ocuparse. Si avanzamos, dice acá, lo tercero, no descuides el don que hay en ti. Versículo 14. Los dones, es interesante ver, podríamos hacer un estudio de dones, pero no nos corresponde, pero entendemos que el don que el Señor nos da es aquel que genera el Espíritu Santo. Cuando yo acepto a Cristo, el Espíritu Santo viene a mi vida, somos templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo me sella y el Espíritu Santo está dentro de mí. Pues bien, el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Me otorga dones. Los dones de enseñanza, los dones, ¿no es cierto?, de evangelización, todos los dones que tú conoces, de pronto puedes estudiar allí en tu grupo de jóvenes, o podríamos luego ver, ¿no?, un poquito de esto de los dones, pero es importante tomar en cuenta que hay un don, como en el caso de cada uno de nosotros, el don de fe, el don de servicio, el don de enseñanza, el don de pastor. Cada uno de esos dones, o el don de evangelismo, tiene que ser practicado, ¿eh? No descuides el don. Si el Señor nos ha dado el don, tenemos que ejercitarlo para ser mentor de otros, ¿te das cuenta? Ese es el propósito de los dones, no es solamente mostrarme, yo tengo este don, soy el mejor predicador, el mejor evangelista del mundo. No, 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 no. El don no es para enorgullecerse, el don es para el servicio. Si tú tienes un don, debes aplicarlo para el servicio de los hermanos. Y no debes descuidar. Tercera cosa, ¿quieres ser un buen mentor hacia los demás? No descuides el don que hay en ti. Cuarto, ocúpate nuevamente, versículo 15. En estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto ¿a quién? A todos. Ocuparse nuevamente. Ocuparse en estas cosas. ¿En cuáles cosas? En las que vimos. En ser ejemplo, dice acá claramente, en ocuparse, en no descuidar el don. Ocúpate en estas cosas y dice la palabra del Señor, vas a ser de provecho para los demás, vas a ser un buen mentor. Y el versículo 16 dice, ten cuidado, ojo, una recomendación. ¿Quieres ser un mentor? Bien, hay características personales para ser un mentor. Hay características para los demás, para ser un buen mentor para ellos. Pero hay un riesgo y dice, ten cuidado, da una recomendación. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Por qué de ti mismo? Porque nosotros nos conocemos, ¿cierto? Sabemos que si nosotros damos un espacio a Satanás, damos un espacio a la tentación, sabemos a dónde podemos llegar. Yo conozco mis límites y sé de qué debo cuidarme. Cuídate de ti mismo. No creamos, yo soy tan santo, yo soy tan bueno, yo puedo ser el mejor creyente y nunca voy a caer en pecado. Ten cuidado de ti mismo.
No te engañes disfrazando lo que eres. Tú conoces cómo eres, sí, puedes ser un buen creyente, pero puedes ser tentado. Entonces ten cuidado de confiarte. El que piense esté firme, mire que no caiga, dice la palabra. Entonces, chicos, debemos ser realistas, no fake, como dicen, ¿no? Cuando no es real, no fake. ¿eh? Debes aprender a ser realista y conocer tus límites. Y si sabes que esto te va a llevar a pecar, no lo hagas, no te expongas, ten cuidado. Recomendación de un mentor a otro mentor. Y esa recomendación es para nosotros. De tu vida, de ti mismo y de la doctrina. No te desvíes con otras voces, con cosas que a veces dicen, no, es que eso dice la palabra del Señor, pero yo creo esto. Eso dice la palabra del Señor, pero yo pienso esto. No, no, ten cuidado. Avanza en la doctrina, lo que has aprendido de tus mentores. Persiste en ellos, ¿eh? ¿Por qué? Porque te animó a ejercitarte, debes estar constantemente en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. No es que habla de que te vas a salvar, no, la salvación llega cuando tú pones tu fe en la obra del Señor Jesucristo. Te salvarás de caer en estos problemas y quedar aislado y ya no vas a ser un mentor. Te vas a salvar en tu vida cristiana de caer en estas cosas. Por eso es importante que notes qué cosa, las características personales, pero también la característica hacia los demás. Hasta ahí el estudio. ¿Qué nos queda a nosotros? Pues bien, lo que nos queda para nosotros después de esta enseñanza maravillosa de la palabra es un desafío. Y el desafío de hoy es el hecho de que puedas proyectarte a ser un mentor. Pero el desafío es primero, vuelve al Señor. No digo que estás en pecado, no te estoy diciendo que estás mal. Puede ser que estés alejado y necesitas reconciliarte, un reencuentro con el Señor. Y el reencuentro es maravilloso porque el Señor está allí. Y cuando yo recuerdo las palabras de David, cuando dice en el Salmo, claramente el Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, me mostrarás la senda de la vida. Y eso es lo que necesitamos, reconcíliate con el Señor, reencuéntrate, haz una cita, tómate un tiempo y busca al Señor y dile, Señor, yo quiero que tú me enseñes, sé mi mentor, para yo ser un mentor para las otras generaciones. Ninguno tenga en poco tu juventud, le dijo Pablo a Timoteo. Tú eres joven, somos jóvenes. Y Dios quiere grandes cosas para nosotros. Pero eso es buscando la piedad, buscando su voluntad. Y así nosotros vamos a ser mentores. Pero lo primero es reencontrarse. Reconcíliate con el Señor, reencuéntrate. Habla con tu pastor, habla con tu líder de jóvenes. Coméntale cómo estás y pídele que te ayude. Y el Señor va a actuar de una forma maravillosa para tu vida. Y lo segundo, empieza a ejercitarte. Empieza a trabajar en la vida de otros. Empieza a comunicar la bendición que es vivir para Dios. Porque el propósito de Dios y el propósito de la vida eterna se encierra en un versículo. Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único mentor, al único Dios, y a Jesucristo a quien has enviado. Esto es lo que nos corresponde. Esta es la vida eterna. Nos proyectamos a la eternidad, chicos. Conozcamos a Dios y a Jesucristo a quien has enviado y hazlo parte de tu vida. Terminamos orando diciéndole, Señor, te alabamos por este tiempo maravilloso de tu palabra, pidiendo bendición para nuestros chicos, Señor. No los conozco, pero tú los conoces, conoces su corazón, conoces sus luchas, conoces sus errores, conoces sus pecados, Señor. Pero qué bueno es que ellos tienen la oportunidad de reencontrarse contigo, de volver a reconciliarse contigo, Señor, volver a nuestro mentor, para así ser mentor de otros, pero mientras tanto ayúdalos, Señor, a poder mostrar estas características personales para que ellos puedan ser de bendición a otros. Anímalos, ayúdalos en sus luchas, ayúdalos en sus casas, con sus padres, sus estudios, Padre, y que ellos puedan ser edificados siempre a través de tu palabra. Te amamos, Padre, porque tú nos das la oportunidad de poder estar cerca y qué lindo es que cada uno de ellos tomara decisión hoy de poder acudir a ti, el único mentor que puede ayudarnos a ser mentor de otros. Gracias por la oportunidad de abrir tu palabra. Te bendecimos y te alabamos en este día, Padre, y en tu nombre oramos.
Amén. Que el Señor te bendiga. Te mando un abrazo a la distancia y esperamos algún momento vernos pronto. Adiós.